Si es seguidor del podcast y ha visto el título, es muy probable que piense que de nuevo vamos a hablar sobre metodología y no le culpo. Ya sabe la importancia que le damos a las técnicas de investigación, los procesos metodológicos. Pero hoy no será del todo así, puesto que vamos a disertar, tal vez de conceptos que son utilizados en otros campos y ámbitos, pero que sin duda, muchas veces no nos paramos en cuanto a la investigación se refiere, a reflexionar sobre ellos. Y no lo hacemos porque en este caso se trata más de conceptos que no son catalogados de técnicos, al menos cuando se habla de metodología, y que en ocasiones damos por hecho o generalizamos sin especificar. Es decir, vamos a exponer constructos que podemos, como decimos, no dar por hecho, o incluso catalogar de abstractos, pero que tienen una importancia vital, no solo en el propio proceso de la investigación, sino en la aparición de los temidos, y con razón, sesgos, y lo digo en plural. Vamos a ver cómo crear un proceso, una sistemática válida que en ocasiones no tenemos en cuenta, sobre todo cuando se comienza, o simplemente se desconoce. Así que ya sabe, adentrémonos una semana más en el mundo de la investigación criminológica. Bienvenido a Zona Criminal. I guess you're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume. A lo largo de estos minutos saldrán temas y conceptos que ya hemos mencionado en pasados programas, seguro, pero creo que es importante dedicar uno a aunar una reflexión frente a términos que siempre deberemos tener en cuenta. De hecho, lo óptimo sería el interiorizarlos y que fueran parte de nuestro equipamiento mental siempre, puesto que serán útiles en cualquier lugar y momento, también fuera de la criminología. Ya hemos hablado aquí de la poca información y formación que se obtiene durante el estudio de la criminología, sobre todo sobre su aplicación, y esto en ocasiones nos puede llevar a no considerar aspectos que, por básicos, se desconocen, o más que desconocer, se obvian. Y es que el programa de hoy nace de lo que considero una necesidad que debe darse antes de cualquier aplicación, ya sea desde la criminología, la criminalística o, por supuesto, ambas. Siempre he dado importancia, mucha importancia, a escuchar y hablar con estudiantes de criminología, interesados y apasionados de la disciplina, porque con ello tengo un recorrido que va, al menos, desde que nosotros la estudiamos hasta el día presente, y según pasa el tiempo, pues se ve cómo las cosas van mejorando. A veces también se estancan, otras se aceleran, se frenan, básicamente como cualquier aspecto de la vida. Pero sobre todo, esta necesidad se detectó cuando, ya sea a alumnos en una clase, en un seminario, o compañeros de prácticas que vienen con nosotros, comenzamos a hablar sobre la aplicación práctica, a nivel pericial, es decir, específica o total, por ejemplo, de la revisión de casos. En esta situación, fui más consciente de esa carencia. Como decía, la gran mayoría de estudiantes tienen los conocimientos adquiridos durante sus estudios, la motivación propia de la edad, que luego debe transformarse en disciplina, y las ganas de comenzar a trabajar. Es obvio que no todos tienen el mismo objetivo, ni se sienten atraídos por los mismos ámbitos de usanza, y que en nuestro caso la reflexión viene dada en la aplicación a la investigación. Vamos a decir forense, pero como decimos, es ampliable a casi todos los ámbitos, pero, por su responsabilidad para con terceros, más si cabe en este. Vamos a ver si consigo explicarme en el desarrollo lo que quiero decir. Entre el comienzo de una investigación, pongamos por caso que llega un nuevo tema a su despacho, y el cierre de esta, con la elaboración del informe, está toda la investigación. Hasta ahí estamos de acuerdo. En ella es donde se necesitan esos conocimientos propios y específicos, y por supuesto, una metodología y análisis claro y preciso. Y aquí es cuando observamos las diferencias, que por otro lado, son normales. De hecho, la soledad de este trabajo hace que en muchas ocasiones no seamos conscientes de la importancia que ciertos aspectos pueden llegar a tener o tienen, puesto que, aunque nosotros los hayamos interiorizado, los demás no tienen por qué. Y de ahí que crea que este programa es interesante para que queden los archivos, no para enseñar, pues no da para tanto, pero sí para exponerlo, se tenga en cuenta y se reflexione sobre estos conceptos, que más que constructos o que variables, es un proceso a seguir. Cuando estamos llevando a cabo una pericial concreta, específica, con el fin de aportar a la investigación total,
de la cual incluso no tenemos por qué tener información más allá de nuestro objeto de estudio, llevamos a cabo en la mayoría de las ocasiones la aplicación de un conocimiento técnico y exacto de un hecho, de un objeto analítico, concreto y puntual. Por ejemplo, cuando se nos solicita el estudio de una posible firma falsificada, aportamos y aplicamos lo sabido desde la pericia caligráfica. El resto, imaginé que se trata de un caso de herencia o de blanqueo de capitales, el perito calígrafo no tiene por qué conocerlo. Pero ahora bien, piense que debe revisar un caso de esos que denominan por su anglicismo cold case, y esa revisión, obviamente, debe ser total. Antes de proseguir, debemos tener en cuenta un aspecto. En estos precisos estudios en los que se solicita la revisión de un caso, como profesionales, lo más probable es que seamos la última oportunidad, el último profesional que llega al tema, es decir, no es la primera vez que se analiza el caso, y por eso la dificultad es manifiesta, puesto que debemos aportar parámetros que no han sido todavía estudiados, lo cual requiere, como comprenderá, unos conocimientos, unos procesos, unas aplicaciones distintas, y es aquí donde quiero llegar, sobre todo respecto a aquellos temas en donde es necesaria una revisión criminológica, ya que en no pocas ocasiones esta puede centrarse en la optimización o capacidad de llevar a cabo en el momento presente pruebas forenses que antes no eran operativas o directamente no existían. Pero cuando se trata de una revisión en la que se debe analizar de manera holística el caso, debemos aplicar un proceso diferente, o mejor dicho, una aplicación práctica diferente a la metodología. Y aquí comienza lo que deseaba explicar. Cuando se expone o se empiezan a aplicar los conocimientos criminológicos y también, por supuesto, criminalísticos en estos casos, cuando se estudian los hechos y se debe analizar, es recurrente, como no, entre los alumnos, el quedarse en blanco o el llegar a un callejón sin salida, y en el mejor de los casos, aportar lo mismo que ya consta. En un primer término no se le da más importancia y se achaca a la falta de experiencia y conocimientos prácticos, pero realmente, según pasa el tiempo, se comprueba que esta parte, esa falta de experiencia, normal en cualquier ámbito, no es realmente el problema central de esta insuficiencia en el análisis criminológico. Aquí debemos hacer un apunte, y es que no siempre, obviamente, podremos aportar algo nuevo o llegar a una conclusión específica, y mucho menos axiomática. Como ya sabemos, esto depende de multitud de factores, pero nos estamos centrando o poniendo de ejemplo aquellos casos en los que sí se puede aportar, pero no se hizo, y ahí estaría nuestro plus como profesionales. Bien, retomando el punto en el cual se estancan, lo que se puede observar es la necesidad de una sistemática de análisis concreta. Cuando se aplica esa sistemática, digamos como primerizos, esta siempre es lineal, no obligatoriamente temporal, pero sí lineal. Esto es, que se va analizando cada dato que va apareciendo y como muchos se intentan correlacionar de manera lógica. Recuerde este concepto. De hecho, como decimos, no tiene por qué ser temporal, pero la mayoría de las veces, probablemente por comodidad, nuestro cerebro es algo vago, o mejor dicho, le gusta trabajar con patrones simplificados. Sí que lo es, sí son temporales. Los propios hechos los acomodará de manera lineal y temporal. Esto no es más que, y aquí va de nuevo el concepto, utilizar la lógica elemental para analizar un caso criminológico. Y esto no funciona. Este es el punto del programa. No es el objetivo de hoy el ahondar en el concepto de lógica como constructo filosófico. No vamos a hablar de sus tipologías, su relación con el razonamiento. De eso estoy seguro tiene amplios conocimientos, aunque no es un mal tema, la criminología y la filosofía. Lo apunto. No, se trata de comprender de manera totalmente práctica lo que he advertido y creo necesario reflexionar sobre ello, y es que en la investigación criminológica debemos desechar, o mejor dicho, no debemos considerar siempre la lógica que he catalogado como elemental, esa que todos tenemos. Y permítame que lo ilustre con el ejemplo que siempre pongo. Imagine que usted no tiene ningún conocimiento, está totalmente en blanco. Desconoce todo lo que sabe actualmente. Entonces le piden que camine recto durante 100 días, y al terminar le preguntan si cree que la Tierra es plana o no. Basado en su experiencia y en la aplicación de la lógica elemental, dirá que efectivamente es plana.
La lógica elemental se equivoca. Pero claro, me dirá usted y con razón, la diferencia estriba precisamente en el conocimiento, en que nosotros lo tenemos. Sí, efectivamente, pero debemos saber en dónde lo estamos aplicando y qué relación espuria puede tener con la lógica elemental. Nosotros trabajamos con conductas catalogadas como desviadas, que a su vez tienen características propias que hacen que sea necesaria una ciencia ad hoc, como la criminología, para analizarlas. Y sin entrar en detallarlas, pues nos llevaría a varios programas, voy a poner el ejemplo más reconocible, ilustrativo y ya mencionado de una posible de estas características. En muchas ocasiones, los casos que estudiemos, investiguemos o analicemos presentarán conciencia forense o, lo que es lo mismo, el pensamiento y puesta en práctica por parte del victimario de acciones para que su identificación sea lo más cercana a la imposibilidad. Bien, aquí, dependiendo de su destreza, lo que intentará es que su lógica, la suya, la del criminólogo, la del investigador, en algún momento se pierda. La mayoría de las veces, el victimario tendrá en cuenta como proyección aplicada esa lógica elemental, con la aplicación de sus propios conocimientos para intentar desviar o desvirtuar su investigación. Por eso, la importancia de aplicar una sistemática congruente con el objeto de estudio. En estos casos, los conocimientos multidisciplinares e incluso interdisciplinares, si son aplicados de manera elemental y lineal, puede que no sean suficientes. También puede que me diga que no siempre existirá la conciencia forense, ni los victimarios tendrán esa capacidad criminógena, y es verdad. Existe una gran cantidad de casos en los que, debido a las características mediocres del criminal, la lógica elemental será suficiente. Pero precisamente, nosotros aquí no queremos mostrar esa mediocridad o sencillez del análisis. Siempre tengo en cuenta como objetivo que los alumnos, los compañeros de prácticas y los estudiantes se preparen para los temas más difíciles, las investigaciones más complicadas y las revisiones de casos más dificultosas. Así que siempre tendremos como objetivo la resolución de esos casos que muchos tachan de imposible, tanto dentro de la criminología como de la criminalística. Por lo tanto, ¿cuál es la alternativa a esa lógica elemental? Pues lo que conocemos como pensamiento lateral. Cuidado, no de manera definitiva, sino en nuestro caso. Ya sabe que siempre intentamos huir de fuentes generalistas e ir a las más específicas y primarias, pero también es verdad que aquí no vamos a enseñar esa sistemática. El aprenderla y aprehenderla lleva años de estudio y práctica, por lo que nos es suficiente y tremendamente ilustrativo, en este caso, la definición que aporta la Wikipedia. Esta define el concepto como, y abro comillas, método de pensamiento que puede ser empleado como una técnica para la resolución de problemas de manera imaginativa, cierro unas comillas, o también, como la definen desde la Business School, y vuelvo a abrir comillas, la capacidad de abordar los problemas desde una variedad de perspectivas en lugar de solo desde el enfoque más obvio, cierro las comillas. Es decir, debemos partir del punto de inicio, que normalmente puede ser el final, para nosotros, el resultado de la acción, para ir descomponiendo el proceso hasta llegar a la explicación e identificación de los actores, principalmente víctima y sobre todo victimario. Esto, que cuando se explica en muchas ocasiones parece obvio y comienza a darse por hecho, es el paso más difícil que cualquier investigador, en cualquier disciplina, debe dar. Porque no se trata solo de cambiar ese prisma intelectual, sino de hacerlo desarrollando en él los conocimientos ya adquiridos, lo cual es complicado, puesto que, desgraciadamente, la lógica elemental es la más utilizada y la que nos procuran al pasar por fábrica, es decir, por la formación reglada, y la falta de análisis exhaustivo de esta no es apta para la investigación, para ninguna, tampoco, por supuesto, para la criminológica y criminalística. Y esta necesidad de un pensamiento lateral para investigar los casos y obtener así una sistemática de análisis correcta debe ir acompañada de la óptima categorización y codificación de los conocimientos, constructos, variables e ítems que se estudien. Y eso, de nuevo, tiene una gran importancia, supina, en la investigación criminológica. Esta segunda parte puede ser más sorprendente e incluso crear más debate. Lo que quiero explicar es bastante ilustrativo y se puede observar muy bien en las primeras acciones de perfilado criminal que llevan a cabo los criminólogos noveles.
De nuevo, cuando se expone un caso para llevar a cabo el perfilado, normalmente del victimario, además de la lógica elemental aplicada, uno de los aspectos más curiosos y que de hecho se sorprenden porque nunca lo habían tenido en cuenta al explicarlo, es la interpretación de las emociones con carácter sentimental, como un sesgo muy pronunciado, o como una acción que lleva un sesgo muy pronunciado, mejor dicho. Me explico. Se intenta comprender la emoción que está sintiendo el victimario o el perfilado en ese momento, y eso siempre nos llevará al error. Primero, porque las emociones pueden surgir de manera transversal, con tiempos variables, etc. No se siente por separado en temporalidades estancas. Se puede experimentar a la vez sorpresa y odio, por poner un ejemplo, por lo que las emociones pueden ser en todo caso ítems, pero que deben estar bien cuantificados, cuando se pueda, por supuesto, normalmente de manera psicométrica, y no tenerlas en cuenta como variable subjetiva. Y es que cuando se cree, y vuelvo a repetir el verbo, cuando se cree que se está analizando la emoción que sintió el victimario, lo que se está intentando es, y seguro que esto lo ha leído y oído por ahí como finalidad de la criminología, pensar como el criminal. Y esto, además de una absoluta memez, es algo inservible para el análisis de un caso, porque primero, es imposible pensar con total igualdad como otra persona, y menos una que no conoce, por muchas películas que haya visto. Y segundo, porque en el caso que se pudiera, el pensar como un sujeto concreto, como mucho, le haría llegar al mismo sitio, a la vez que él. Y el objetivo es adelantarnos, prevenir. ¿Ve la diferencia? Por lo tanto, olvidémonos de la emocionalidad de un tercero en la investigación, y en todo caso, para el perfilado, utilicemos la psicometría para adjuntarla al análisis como una variable más, como una variable inerte. Sé que es más fácil decir que el victimario se siente abandonado por el mundo y desea vengarse a través de no sé qué figura simbólica, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es mucho más sencillo que codificar una variable emotiva y tenerla en cuenta como un dato frío más a correlacionar. Es más fácil lo primero, pero también más inútil. Olvídense de análisis sentimentales, emocionales y elementales. Utilicen las herramientas metodológicas, técnicas, objetivas y empíricas. Hemos citado, no en vano, el tema de las películas sobre criminología, que cuidado, no niego ni desecho como ocio para nada, pero no son pocos los que al principio intentan emular ciertas características, ya sea a nivel criminalístico o criminológico, y claro, debemos darnos cuenta que tanto en series como películas y en novelas, todo está previamente estudiado para que las cosas se resuelvan con una lógica elemental, y las variables sean por todos reconocidas. No va dirigido a expertos. El círculo siempre se cierra de manera impoluta y exacta. Esto quiere decir que todos podemos identificar las emociones que vemos tras la pantalla, que ha dejado el victimario como rastro sentimental del ocar. Y todos, según avanzamos, podemos unir las piezas de manera lógicamente elemental, pero precisamente por eso engancha a los no profesionales, porque con esas premisas cualquiera resuelve el caso. Y por supuesto es normal que muchos estudiantes se acerquen a la criminología por ellas, pero también es nuestro deber enseñar que la verdadera escuela se hace con método, sistemática y conocimiento, y no con relaciones y estudios lógicos vulgares. Así que, ya para terminar, tenga en cuenta estos conceptos: la necesidad del pensamiento lateral como sistemática de análisis, desechando la lógica elemental, y la necesidad de tratar todos los objetos de estudio desde la mayor objetividad y frialdad, fuera de las emociones y sentimentalismos, que siempre serán subjetivos. Desechando la interpretación e implementando el empirismo, lo que hacemos, además de lo correcto, es alejarnos de los sesgos. O por alejarnos de los sesgos, hacemos lo correcto. Como ve, hemos explicitado estos conceptos y los hemos dejado ahí, explicando y definiéndolos para que se comprenda cuál era el punto, pero con la suficiente medida preestablecida para que le pique la curiosidad y pueda así investigar sobre cómo, ya sea desde su trabajo, disciplina, etc., pueda adjuntarlo a su análisis profesional. Damos los primeros pasos y usted recorre el resto del camino. Y hasta aquí el programa de hoy. Dejo en la descripción tanto las referencias como bibliografía para ampliar el tema. No me queda más que animarle a seguirnos en el Instagram y TikTok del podcast y en las redes sociales del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde donde elaboramos y grabamos el programa. Gracias por escucharme y hasta la siguiente.
Zona Criminal.